mi corazón un sueño de justicia y compasión que me lleva a abrazarte con todo mi corazón. Acá con ustedes su servidor Gerardo de Jong, y bienvenidos. Antes de arrancar con la entrevista de hoy, voy a compartir con ustedes una palabra que la saqué de la Nueva Versión Internacional, está en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 8, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Esta palabra yo la he compartido con ustedes varias veces. Es una palabra de que cada vez que de alguna manera, como todos somos imperfectos, ¿verdad? Y cometemos errores, cada vez que se me viene algún pensamiento equivocado a la mente o alguna acción que no debe ser correcta, yo voy hasta esta palabra y como que me endereza, porque eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Nuestro norte es que tratemos de ser como Jesús, ¿verdad? Y de alguna manera esta palabra en Filipenses 4, versículo 8, nos ayuda, ¿verdad?, a describir qué es lo que quiere Él de nosotros. Entonces la comparto con ustedes para que la estudien, la lean y la lleven a su corazón y a su mente y les ayude a renovar su corazón. Bueno, hermanos, hoy en breves momentos le voy a presentar a una señora, a una persona, una hermana que le ha escuchado a Dios, ¿verdad?, desde que Dios la llamó. Pero antes de eso, quiero compartir muy breve lo que veníamos ya compartiendo con ustedes sobre las mujeres virtuosas, ¿no? Y hoy le voy a hacer como un breve resumen, de la vida de María. Que no se habla mucho, ¿no? Pero es importante, ¿no? María, la madre de Jesús, acá en la tierra, es decir, quien Dios utilizó para que Jesucristo naciera aquí en la tierra. Y la historia de María, la pueden lo que poco que se habla de María lo pueden ver en el capítulo 1 de Lucas. Pero antes de eso quiero compartir algo que me ha llamado la atención. Fíjense en lo siguiente. En Génesis 6, del 5 al 8, ahí van a encontrar la historia de Noé. Pero ¿por qué comparto esta parte? Es importante, fíjense. En aquel entonces, cuando Dios, en el capítulo 6 de Génesis, en aquella ocasión, Dios estaba, vamos a decir, disgustado de tal manera con el mundo, con el ser humano, que Él tomó una decisión, porque tanto era la maldad del ser humano, Dios tomó una decisión de acabar con la humanidad. Pero fíjense lo que dice acá. Y se los voy a leer a partir del versículo 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero, dice aquí la palabra, pero Noé contaba con el favor del Señor. Fíjense, esa es la palabra clave, pues esa es la parte clave. Dios iba a destruir la tierra porque estaba harto, de verdad, de haber creado al ser humano, porque las maldades que hacían, hasta que consiguió en Noé, encontró en Noé a la persona adecuada para poder continuar. Y dice aquí la palabra, exactamente las palabras son: pero Noé contaba con el favor del Señor. Eso es importante, les digo por qué. Yo no soy
yo no tengo muchísimos años leyendo y estudiando la Biblia, pero lo poco que conozco de la Biblia, no he conseguido en la Biblia esto que dice, pero he encontrado que alguien ha encontrado el favor del Señor, sino en 2 ocasiones, con Noé y con María. En la Biblia no van a conseguir a otras personas que Dios, detalla a Dios que encontró el favor de esa persona, solamente con Noé y con María. Es decir, que Dios iba a destruir a la humanidad porque hasta que encontró en Noé la persona adecuada para poder darle otra oportunidad a la humanidad. Y así fue. Ustedes saben la historia de Noé y su familia, construyeron el arca y Dios le dio continuidad al ser humano. Lo mismo pasó muchísimos años después, antes de la llegada antes de que Dios y Jesús y el Espíritu Santo tomaran la decisión de enviar a alguien, que fue el mismo Jesucristo, que fue enviado a la tierra. Y Dios también de esa misma manera estaba harto con la humanidad, no hallaba qué hacer, y el único que pudo enviar para hacer todo eso y salvar a la humanidad fue a Jesucristo. Sin embargo, tenía que conseguir a alguien en la tierra para que Jesucristo, para que el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo pudiera nacer a través de una persona. Y dice aquí en la Biblia, en Lucas, y se lo voy a leer, está en el capítulo 1 de Lucas, que dice que Dios encontró en María el favor del Señor. Entonces fíjense, en esas 2 oportunidades. ¿Y por qué le estoy hablando de María? Precisamente porque a través de esa persona, que María, una mujer común y corriente como nosotros, evidentemente, pero en esa oportunidad era la única que, digamos, que reunía las condiciones adecuadas, todas las condiciones adecuadas para poder ser utilizada para el nacimiento de nuestro Salvador. Y dice aquí, y aquí es donde voy, y dice aquí que cuando ella fue llamada, María respondió de esta manera, está en Lucas 1:38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó, que haga conmigo como ha dicho. Entonces después dice, en Lucas 1, versículos 46 a 48, y se lo leo. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en esta humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa de todas las generaciones. Fíjense, María, una niña realmente, una jovencita que reunía todas las condiciones. Lo más importante de todo esto es que ella reunía todas las condiciones, y cuando Dios le hizo el llamado, ella dijo, heme aquí tu sierva. Heme aquí tu sierva. Señores, realmente esto es algo para meditar. Cuando Dios nos haga el llamado, es que nosotros respondamos de una manera obediente y humilde. Heme aquí tu siervo, heme aquí tu sierva. Y así, con esa introducción, le voy a presentar a la pastora Puche, ¿verdad? A la pastora Norma Puche, de la iglesia Pentecostal La Hermosa. Y así yo me imagino, yo no sé, pastora, pero cómo fue cuando usted recibió ese llamado del Señor, ¿verdad? Yo asumo que fue algo similar no lo estoy comparando de ninguna manera, ¿verdad? Pero la comparación la hago en el sentido de que Dios llamó a María, ¿verdad? Y ella dijo, heme aquí tu sierva, y yo asumo que Dios también le hizo un llamado, y de alguna manera usted también dijo, heme aquí, porque usted está pastoreando en una iglesia en Guacara, La Hermosa, ¿verdad? Yo la conocí a usted hace una semana. Amén. Y realmente vi la cantidad de personas que fueron a su iglesia un miércoles. Me sorprendió que es una iglesia que realmente no está en una avenida principal. Está metida, está casi que escondida la iglesia. Hermosa la iglesia, pero... Y esa iglesia, hermanos, se llena de gente buscando al Señor. Algo bueno debe estar haciendo esa iglesia. Pastora, buenas noches, bienvenida.
qué hermoso, de verdad, que cuando yo fui para su iglesia, vi que era un miércoles, ni siquiera era un domingo, y estaba full. Evidentemente era un evento especial, pero era igual un miércoles, la gente trabajando, y consiguió la manera, y era en la mañana, por cierto. Día laboral, sí. Día laboral, era en la mañana, no era en la tarde, era en la mañana, y eso estaba full, lleno de personas. Bueno, yo quiero que arranque compartiendo con nosotros, con la gente que nos está viendo, cómo fue ese llamado, ¿verdad? Cuando usted dijo, heme aquí, Señor, y cuándo la llamó, y cómo cambió su vida, cómo fue ese antes y ese después del llamado que le hizo el Señor. Ok. Antes de responder tu pregunta, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que van o están escuchando este programa en esta noche. Pero quería compartir un poquito y montarme sobre la palabra que estabas hablando. Ok. De verdad, en las iglesias muy poco se habla de María. Yo he hablado específicamente, he trabajado el tema de lo que es María, ¿verdad? La Madre de Jesús. Y una de las cosas es que cuando uno recibe un llamado, por lo general la tendencia siempre es de uno sentirse indigno ante el llamado tan grande de Dios. Claro. Y es natural en la mayoría de los que le sirven al Señor que esa gracia, ese llamado, ese toque especial del Espíritu, uno lo reciba de una manera, digamos, sorpresiva, que a uno se encuentra que hay tantas personas con talento, tantas personas con capacidades, tantas personas con cosas que uno ve tan especiales, y uno tiene la tendencia a sentirse indigno, ¿verdad? Para lo que el Señor le está encomendando. Me llamaba la atención la comparación que tú hiciste con Noé, ¿verdad? Noé halló el favor de Dios, y escuchándote hablar, pues me imaginaba y me transportaba a la época de Noé. ¿Por qué, verdad, este hombre halló el favor de Dios? Y me recordaba las palabras que están en la Escritura, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, donde dice que nosotros no debemos andar conforme a la corriente de este mundo. Siempre el mundo ha tenido una corriente. Correcto. Pero Noé iba en contra de la corriente, en contra del sistema de aquel entonces. Es así. Y mientras el mundo andaba en casamientos, en orgías, en cosas que habían colmado a Dios, Noé iba en contra de esa corriente. Correcto. Como debemos nosotros todos los cristianos. Hasta pensaban que era loco. Sí. Bueno, 100 años pregonando que iba a llover, en una época donde no llovía, pues obviamente algunos podían pensar que estaba loco. Entonces iba en contra de la corriente, y un llamado que tenemos nosotros a ir en contra del sistema de este mundo en el sentido del pecado, no en el sentido de las leyes, por supuesto, ni todo lo demás. Ahora, ahí hubo un cumplimiento y Dios dijo hasta aquí. Pero con María también pasaban ciertas cosas, ¿no? ¿Cuántas muchachas no habrían en la época conocedoras de la profecía, de que alguna de las muchachas iba a encontrar ese favor de Dios? Y resultó que Dios escoge a María, ¿no? Correcto. Tenía características específicas. Una de esas características es que ella tenía que ser descendiente de David. Correcto. Porque el Mesías debía nacer de la casa de David. Pero otra característica es que debía ser virgen, no puede ser una mujer tocada por un hombre. Correcto. ¿Verdad? Entonces María reunía estas dos características, pero aparte la Biblia nos enseña que cuando fue el cumplimiento de todas las cosas, entonces vino el Mesías. Entonces también la situación política, geográfica, religiosa, a nivel de pecado, todo estaba presto porque se estaba cumpliendo el tiempo, y entonces Dios encontró a María, que reunía las características que venían conforme a la palabra profética se había dicho, y nace ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Dios toma a María como un instrumento. Y una de las palabras que me llama mucho la atención de María, porque María muy pocas veces habla. Correcto. En la Escritura, pero sí se dice, más se dice de ella lo que ella misma habla de sí misma, ¿verdad? Correcto. Una de las palabras es que ella guardaba todo en su corazón. Es correcto. Eso me llama mucho la atención. O sea que María, además, como mujer virtuosa, que es el tema que tú vienes desarrollando, era una mujer prudente. Es correcto. De repente no siempre entendió todas las cosas, pero fue muy prudente y lo guardaba en su corazón. Lo guardaba en su corazón. Bueno, miren, amigos, vamos a tener un pequeño corte, ya vamos a continuar porque este tema está muy, pero muy interesante.
Antes de eso les voy a recordar, solamente les voy a anunciar algo. El 30 de marzo, Abrazo de Amor va a tener un evento muy grande en Puerto La Cruz. Le vamos a avisar próximamente exactamente dónde va a estar para que corran la voz y le avisen a todos sus amigos y hermanos de la zona que quieran ir hasta allá o los que viven en Oriente. Por los momentos vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en unos minutos con la pastora. Bien, hasta luego. Una poderosa palabra de Dios acompañada de testimonios impactantes. Me siento feliz, muy bien, tengo paz en mi corazón, que es lo principal. Con la reverendo pastora Francisca Miranda y los pastores Marcos Miranda y Ernesto Ojeda. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Acá de regreso con ustedes, Abrazo de Amor, y continuamos con la pastora Norma, que estaba compartiendo con nosotros unas palabras, información de verdad muy interesante, ¿no? sobre lo que hablábamos de María, ¿verdad? Y de Noé, ¿no? Entonces, por favor, continúe. Bueno, me habías preguntado también acerca de lo que era el llamado de Dios. Correcto. No fue un ángel. A María se le presentó un ángel. Claro. Pero mira, fue un llamado, digamos que en el crecimiento y desarrollo del servicio al Señor. Al principio fui pastora, obviamente. Claro. Por muchos años me desempeñé como una oveja dentro de la congregación. Posteriormente comienzo a trabajar en el liderazgo de la iglesia, con un grupo familiar, y también me empecé a desarrollar como superintendente de escuela dominical. En esa época Dios permitió de una manera, yo diría que sobrenatural, que las dos cosas que me entregó se multiplicaran, prosperaran. Okay. Y he visto a lo largo del ministerio que Dios ha ido trabajando de esa manera, con una unción de multiplicación. Entonces empiezo a trabajar en el liderazgo, en superintendencia, empezamos a trabajar bajo el sistema de los grupos familiares. En este sistema, digamos que se llega a pastor producto a la labor y el servicio que tú prestas dentro de la congregación, y hay diferentes escalafones en donde se llega de líder a supervisor auxiliar, a general y luego a pastor. Okay. Entonces, yo pasé por todos esos procesos. Okay. De servicio en la obra del Señor. Llegó un momento en donde una de las sedes de la iglesia necesitaba alguien que fuera a pastorear, y bueno, los pastores de aquel entonces, nuestro pastor general, que es mi padre, okay, junto a los dos pastores adjuntos, hermano Juan y hermano Eladio, ellos propusieron el nombre, pero ya venía una trayectoria a nivel de servicio y claro, de liderazgo en la congregación. Y me voy a pastorear la sede que actualmente, la que tú conociste, la sede de Cardonal. Me voy a pastorear esa sede, y hoy en día es la sede principal de la iglesia. O sea que he crecido muchísimo. Porque mira, de todas las sedes, esa era la más chiquitita. Ahí lo que se reunía eran 25 o 30 personas. Pero asombrosamente, como templo, la estructura física era la más grande. Okay. Todas las sedes empiezan a crecer, todos estábamos en Guacara, y digamos que reunimos a la iglesia en esa sede que nos podía albergar a todos y que podíamos trabajar en equipo de una manera mucho más productiva y mucho más hermosa.